Hey, ¿qué pasó, gente de Ayudinga? Les traigo aquí una forma excelente para resolver problemas. Miren, si aplican esto, ya tienen todos los problemas de fuerzas en el espacio resueltos. A ver, lo que les voy a presentar es una forma para encontrar los cosenos directores, la forma rectangular y el ángulo del vector como un tipo de recetario, porque simplemente tienen que seguir una serie de pasos y les sale. Se los voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Digamos que F vale 300 newtons. Ustedes ya tienen el módulo, dice que el módulo va a ser igual a 300 newtons. Y les van a dar unas coordenadas. ¿Por qué? Porque resulta que en el mundo real, por ejemplo, si ustedes tienen una mesa y a la mesa la van a jalar con un hilo, aquí está el hilo, en el mundo real el hilo lo van a ubicar con coordenadas. Si se dan cuenta, acabo de ubicar mi hilo con coordenadas. Por ejemplo, digamos que en el eje de las X aquí hay 3 metros. Y digamos que en el eje de las Y hay 4 metros. Y digamos que voy a echarlo más hacia arriba. Digamos que en el eje de la Z hay 8 metros. Entonces, es una cuerda que está agarrando una mesa que está a 3 metros por 4 metros por 8 metros, que son pues las distancias de sus proyecciones. Pero si se dan cuenta son metros, no newtons. Entonces, me dicen que la fuerza es de 300 newtons. Vale, yo sé que la fuerza es así y que va en 300 newtons, porque vale, es una cuerda y la cuerda siempre está en tensión. Clarito lo tienen, ¿verdad? Entonces, si la cuerda está en tensión, la fuerza va para allá. Pero ¿qué sucede? No conozco los ángulos, no conozco las proyecciones, solo conozco una fuerza y sus 3 medidas. Bueno, resulta que nosotros podemos encontrar lo que es el vector unitario, que es como la medida más pequeña de la más pequeña de la más pequeña. Por ejemplo, en 2 dimensiones, si su vector es así gigante, bueno, el vector unitario es ese vector de 1 por 1, que podría ser este de aquí, de una unidad por una unidad. ¿Por qué? Porque perfectamente este vector gigante puede medir, yo no sé, 500 unidades por 800 unidades, siendo unidades cualquier forma de medida, metros, centímetros, pulgadas, lo que sea, o newtons inclusive, porque bueno, son medidas. El asunto es que el vector unitario es el vector más pequeño reducible que se puede formar sobre la línea del mismo vector, esa cosita de ahí. Pero eso solo es para que sepan que realmente no interesa porque eso no lo van a aplicar. Entonces, regresemos aquí. Necesito encontrar el vector unitario de mi mega cuerda. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a anotar los datos. En X, 3 metros. En Y, 4 metros. Y en Z, 8 metros. Listo, ya no necesito el dibujo. Entonces, paso número 1, encontrar el vector unitario. Aquí, paso 1, vector unitario. Resulta que el vector unitario se escribe de esta forma. A esto, por cierto, le vamos a llamar F1. ¿Por qué? Porque puede ser una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4, 5000 fuerzas, lo que sea. Fuerza número 1. Entonces, un vector unitario se escribe así. El vector unitario de la fuerza 1 es igual a la distancia entre el módulo de distancia. Ahorita les voy a decir qué es eso. Resulta que la D de distancia me va a describir la forma rectangular de lo que me acaban de decir. D es igual a una distancia
una distancia en X y más una distancia en Y, J más una distancia en Z, K. ¿Ok? Esa es la fórmula. Yo la voy a reemplazar. Dice que la distancia es igual a una distancia en XY, o sea, 3 metros. 3 en Y. Más una distancia Y en J, o sea, 4 metros. 4 en J. Más una distancia en Z en K, o sea, 8 metros. Para efectos de simplicidad yo los he puesto todos positivos, pero en un problema pueden tener cualquiera de estas negativas y no hay ningún problema. Porque significa que la distancia era negativa, o sea, que iba hacia el otro lado. Pero eso no importa, o sea, el asunto es que tengan bien los signos. Muy importante, los signos. Todo esto son metros. Ahora necesito el módulo de distancia. Resulta que el módulo de distancia es igual a la raíz de d de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. Y no estoy hablando de derivadas, esto es d de distancia, que es una letra que convenientemente yo le puse para poder acordarme rápido cuando estoy haciendo el examen. Porque al final esta fórmula, este procedimiento es algo que pues yo inventé para hacer rapidito los problemas y no tenerme que enredar. Entonces, a ver, dice que d es igual a la raíz de dx, que es 3 al cuadrado, más dy, que es 4, más dz, que es 8. Si tuviera un signo negativo, cualquiera de las medidas da igual, porque un signo negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Todo eso me da como respuesta raíz de 89. Yo puedo ponerlo en decimales, pero es preferible dejarlo expresado en raíz. Entonces, yo estaba buscando esto que está aquí y esto que está acá. ¿Y por qué lo estaba buscando? Porque resulta que yo para poder armar esto necesito esos dos. Entonces, me voy acá arriba y digo D, 3i, 4j, 8k. 3i, 4j, 8k. Módulo de D, 89. Pero yo eso lo puedo expandir. Por cierto, estos son metros y metros. Sobre metros la unidad se elimina. Esto me queda 3 sobre raíz de 89 en I más 4 sobre raíz de 89 en J más 8 sobre raíz de 89 en K. Si se dan cuenta, el denominador lo he dejado abajo y lo único que hice es asignarle un numerador a cada denominador. O sea, lo separé. Esto que está aquí es mi vector unitario. Y no tiene unidad. No son metros, no son newtons, no. Solamente es eso. Bien, ¿ya saben cómo obtener eso? La D, que es literalmente esto, 348, 348, IJK. Listo. XYZ, IJK. Esto es la raíz cuadrada de cada uno al cuadrado. Sí. Y ahí queda. Y luego agarro esto y lo meto acá. ¿Listo? Bien. Lo voy a borrar para poder tener espacio. Eso es lo que me interesa. Paso 2. Componentes. Wow. Componentes rectangulares. Si se acuerdan bien, resulta que la fórmula decía que f de x es igual a f por el coseno del ángulo en x. Pero nosotros no tenemos coseno del ángulo en x. Pero si se acuerdan también, el coseno del ángulo en x es igual a f en x
sobre f. Y da la coincidencia que esto que está aquí viene siendo, si lo mega simplificamos, igual al vector unitario. O sea que el coseno del ángulo x es igual al vector unitario de f1. El asunto es que esta fórmula que tenemos aquí las vamos a mega combinar para encontrar una fórmula adecuada. Estas tres se vuelven f de x es igual a f por el vector unitario. ¿Dónde está? Y tiene lógica, porque ¿qué está diciendo? Que las componentes en f van a ser igual, ok, se los voy a escribir más claro, f componentes rectangulares van a ser igual a la fuerza 1 multiplicado por su vector unitario. O sea, que la fuerza multiplicada por el vector unitario me da sus componentes. Se los voy a poner aún más fácil. F en x es igual a f por el vector unitario en x. F en y es igual a f por el vector unitario en y. Y fz es igual a f por el vector unitario en z. Listo. Esto es lo que tienen que aprenderse. Vamos a reemplazar. F, 300. Vector unitario en x. A x le pertenece la y, o sea que solo le pertenece esto que está aquí. Por 3 entre raíz de 89. Para y, f, 300. Y el vector unitario en y le pertenece solo lo que es j, o sea, 4 sobre raíz de 89. Por último, en z, vector unitario f 300 y vector unitario solo lo que está en k. 8 sobre raíz de 89. Ahí está. Metemos todo eso en la calculadora y lo multiplicamos. El primero me da 95.4 en I newtons. Esa es la componente en X de mi vector 300. En Y multiplico eso y me da 127.2 en J newtons. Como me dio positivo significa que está en la parte positiva de J. Y por último, multiplico todo eso y en Z me da 254.4 en K newtons. Y encontré mis componentes rectangulares. Ahí está. Último paso, encontrar los ángulos. Ángulos. Resulta que la fórmula decía que el ángulo es igual al coseno inverso de f entre f, dependiendo cuál quería, ¿no? El ángulo en y era igual al coseno inverso de f en y sobre f, el módulo de f, y el ángulo en z era igual al coseno inverso de f en z sobre f. Eso está cool, pero podemos ponerlo de una mejor forma, una más rápida. El coseno inverso de en i, en j y en k. O sea, que, en otras palabras, el ángulo en x va a ser igual al coseno inverso de mi componente del vector en y. Si yo lo reemplazo, me daría el coseno inverso de mi componente en y, 3 raíz de 89, luego
en y sería igual el coseno inverso de mi componente del vector unitario en j y el coseno inverso de mi componente del vector unitario en k. O sea, ...4 sobre raíz de 89 y 8 sobre raíz de 89. Aplico eso en la calculadora y obtengo los resultados de 71.46 grados para x, para y obtengo el ángulo de 64.91 grados y para z pongo eso en la calculadora, el coseno inverso de 8 sobre raíz de 89 y obtengo 32 grados. Y esas son mis respuestas. Entonces, en resumen, sacar el vector unitario, encontrar d, que no es más que las medidas en su forma rectangular, sobre el módulo, que es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Ahí está, obtengo d. Segunda parte, encontrar las componentes rectangulares, que es el vector multiplicado por su respectiva componente rectangular, en x, en y y en z. Aquí está, x, y, z. Y por último, encontrar el ángulo, que es el coseno inverso de su vector unitario o su componente rectangular. Por ejemplo, en x sería el coseno inverso de esto, en y sería el coseno inverso de esto y en z sería el coseno inverso de esto. Y con esto tenemos todo. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque en el mundo de 3 dimensiones es mucho más fácil trabajar con las componentes rectangulares. Cuando trabajábamos en 2 dimensiones, y decíamos que en este punto teníamos un vector así y teníamos otro vector así, nosotros siempre poníamos en sus componentes rectangulares el primer vector y luego el segundo vector y hacíamos sumatoria de fuerzas en x, en y, en z y lo que sea. Lo poníamos en sus componentes rectangulares. Bueno, lo mismo se aplica en 3 dimensiones. Si nosotros teníamos la mesa y teníamos la cuerda y sabíamos que el vector era así, entonces aplicamos sus componentes rectangulares en x, en y, en x y en z. Y eso es lo que encontramos aquí. Y el ángulo, bueno, por si se los piden, es mejor tenerlo, ¿no? Así que ya tienen el procedimiento para seguirlo, úsenlo. En el siguiente video vamos a ver una manera gráfica de encontrar algo similar. Así que nos vemos. Chao. ¿Qué sopa, gente? Espero que si te haya gustado el video, por favor, suscríbete, que es un gran botonzote rojo, también le puedes dar like, también puedes darle comentar. Y si nos quiere apoyar económicamente para que nuestro contenido sea gratis en todo el mundo, considera donarnos en Patreon, es súper fácil, aquí te damos un link, practica bastante, cambia el mundo y chao.